A menudo se han escuchado numerosos relatos sobre mujeres realmente hermosas que han gobernado países y sus historias se han vuelto muy famosas. Sin embargo, una de las damas más célebres de todos los tiempos, sin lugar a dudas, es la reina de Saba. Esta sobresaliente regidora se encargó de gobernar el pueblo de los antiguos sabeos. Frecuentemente se nombra en las Sagradas Escrituras en diversos libros. La primera vez que hace su aparición es en el Antiguo Testamento, en el primer libro de Reyes. Posteriormente se narra nuevamente sobre la dama en el segundo libro de Crónicas, donde el relato es casi exactamente igual al del primer libro de Reyes. Según cuenta la historia, la reina estaba muy interesada en probar la supuesta sabiduría que decían que tenía el rey de Israel llamado Salomón. Además de su gran inteligencia y hermosura por la que fue reconocida, esta dama poseía una vasta riqueza. Lo demostró cuando llegó a Jerusalén con una apoteósica caravana compuesta por camellos, los cuales transportaban grandes cantidades de especias, piedras preciosas y sobre todo oro. La Biblia cuenta que la doncella quedó fascinada al observar la espléndida vista de la corte y del templo. Por lo tanto, decidió obsequiarle al rey israelita 120 talentos de oro. Actualmente se estima que esto equivaldría a unos 3.6 millones de dólares. También le regaló muchas especias, algunas de ellas Salomón las desconocía completamente. Otro supuesto relato de la Biblia, donde al parecer se referirían a la reina de Saba, estaría en los libros de Mateos y Lucas. Al parecer, Jesús hace mención de ella como la reina del sur, quien sería la encargada de juzgar a los hipócritas. Se interpreta que supuestamente Jesús se refiere a esta mujer como la reina del sur. Basado en esto, surgió una teoría que explicaría que el origen de esta reina procedía de la península arábica, ubicada al sur de lo que era el reino de Israel. Sin embargo, muchas personas, incluyendo a famosos escritores, rechazan esta hipótesis. Poco a poco a este relato se le fueron agregando detalles y en ocasiones los hechos sobre la historia difieren frecuentemente. En el Corán se dice que Salomón era tan poderoso que podía hablar con animales y dominar monstruos sobrenaturales. Al parecer, el rey israelita recibió la noticia de que Saba era gobernado por una doncella llamada Bilquis, quien tenía un célebre reinado con muchas riquezas. Salomón envía un pájaro con una carta exigiéndole que transforme su vida y forme parte de la religión musulmana, el Islam. Nuevamente hace su aparición la reina de Saba, en esta oportunidad en el libro sagrado de la Iglesia Ortodoxa Etíope, donde se le llama Makare. Según este relato, la dama se convierte al judaísmo y es seducida por Salomón. Como resultado, tuvieron un hijo que le pusieron por nombre Menelec I. Según otras leyendas, la famosa dama era mitad humana y diosa. Además, tenía grandes poderes sobrenaturales. Por otro lado, un escritor antiguo recolectó una serie de pistas que apuntan a que esta mujer tenía una conexión con la vigorosa faraona Hatshepsut. El primer indicio que la relaciona tiene que ver con el nombre que se le daba a la mujer según la tradición etíope. Se le llamaba Makare y luego de que Hatshepsut se convirtiera en la regidora de Egipto, cambió su nombre a Matkara. El historiador romano-judío llamado Josefo se refirió a la faraona como la reina de Etiopía y Egipto. Su descripción física siempre se caracterizó por tener unas extrañas piernas muy peludas y vestirse con ropa de hombre. En la línea del tiempo en la que posiblemente vivió Hatshepsut no existía Salomón. Cuando los historiadores hablan sobre la reina la ubican en el periodo de 1500 y 1450 a.C., una época que se conoció como el Nuevo Reino. El último rey de Israel gobernó entre el 970 y 931 a.C. Por lo tanto, resulta imposible que llegaran a conocerse, pues existe una diferencia de 500 años. Sin embargo, se dice que tal vez esta línea del tiempo estuvo un poco desviada por 5 siglos, por lo que en realidad sí fueron contemporáneos. La historia de la reina de Saba más conocida en la Biblia está en el primer libro de Reyes, en el capítulo 10, donde se habla de la visita de esta reina a Salomón. Y nos dice lo siguiente: oyendo la reina de Saba la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas difíciles, y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias y oro en gran abundancia, y piedras preciosas. Y cuando vino Salomón le expuso todo lo que en su corazón tenía,
Y Salomón le contestó todas sus preguntas, y nada hubo que el rey no le contestase. Y cuando la reina de Saba vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, asimismo la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado y los vestidos de los que le servían, sus maestresalas y sus holocaustos que ofrecía en la casa de Jehová, se quedó asombrada. Y dijo al rey: verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría. Pero yo no lo creía hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. Bienaventurados tus hombres, dichosos estos tus siervos que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Jehová tu Dios sea bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel, porque Jehová ha amado siempre a Israel. Te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia. Y dio ella al rey 120 talentos de oro y mucha especiería y piedras preciosas. Nunca vino tan gran cantidad de especias como la reina de Saba dio al rey Salomón. La flota de Irán, que había traído el oro de Ofir, traía también de Ofir mucha madera de sándalo y piedras preciosas. Y de la madera de sándalo hizo el rey balaustres para la casa de Jehová y para las casas reales, arpas también y salterios para los cantores. Nunca vino semejante madera de sándalo, ni se había visto hasta hoy. Y el rey Salomón dio a la reina de Saba todo lo que ella quiso y todo lo que pidió, además de lo que Salomón le dio, y ella se volvió y se fue a su tierra con sus criados. Esta es la parte más conocida sobre la reina de Saba en la Biblia. Es una misteriosa mujer, como lo afirman muchos, que bueno, tenía una gran riqueza, se dice que era muy hermosa y que tuvo una especial relación con el rey Salomón. En este canal hemos hablado mucho del rey Salomón. De hecho, hicimos un video hablando sobre la verdadera identidad del rey Salomón. Se los recomiendo porque ahí recopilo una investigación donde se puede concluir que Salomón pues no era ningún rey sabio, ningún hombre especial de la antigüedad, sino que era una manifestación en aquella época de todo el poder oscuro de Jehová encarnado en un hombre. Es decir, Salomón era una entidad oscura que posesó un cuerpo en aquella época y por eso pues podía hacer todo lo que hizo, ¿no? Tenía la riqueza, el poder, la supuesta sabiduría y fue muy famoso. Realmente la sabiduría de Salomón consistía en el manejo de entidades. Tenía un anillo de poder con el cual podía manejar muchísimos demonios, los cuales le ayudarían, ¿no?, en la construcción del templo a Jehová. Uno de los demonios más poderosos que él logró controlar fue Asmodeo, el demonio de la lujuria, y ese era el que vigilaba el templo. Demonio que era alimentado por los continuos bacanales que se hacían en el templo, bacanales sexuales. Recordemos que Salomón tenía cientos de mujeres, y de esa forma era que esta entidad Asmodeo se consolidó en ese templo y podía vivir de las energías que se desprendían de todas las locuras que se hacían en ese templo, además de los sacrificios de sangre. Salomón era un ente oscuro. En eso consistía su sabiduría, poder manejar las fuerzas nigrománticas del astral, del soney, una sabiduría que desde el tiempo de Moisés ya los patriarcas del pueblo hebreo comenzaban a conocer, ¿no? Las ciencias ocultas que hoy están en la Cábala, en el Zohar, bueno, y en muchos documentos que ellos tienen, con rituales, ¿no?, que supuestamente son para adorar al Dios verdadero, ¿no?, según ellos, el Dios que los eligió. Y ahí se demuestra que este ente que eligió a este pueblo de la antigüedad es uno de los tantos seres de la oscuridad, entes demoníacos que se presentaron como deidades en el pasado y que necesitaban de este tipo de rituales para que los seres humanos, al realizarlos, depositaran hacia ellos nuestra propia energía vital, nuestra propia energía espiritual. Además de eso, pues los rituales de sangre, sacrificios de sangre. Entonces Jehová depositó en este antiguo pueblo toda una ciencia oculta elaborada con un idioma extraterreno llamado el hebreo, que tiene encantamientos, invocaciones, ritos que eran propicios para la adoración a esta falsa deidad, a Jehová Yahvé. Son los mismos rituales que se hacen en el satanismo, con la diferencia es que aquí se visten de adoración a Dios y en el satanismo pues sí se habla abiertamente lo que es, ¿no? Rituales para invocar energías de oscuridad. Eso era lo que tenía Salomón, esa era la sabiduría de Salomón. Por eso les recomiendo ese video, la verdadera identidad de Salomón, que ahí lo explico profundamente quién era este espíritu Salomón, que ha sido una entidad que no solamente posesó un cuerpo en aquella época, sino que en el tiempo
ha ido posesando otros cuerpos y se ha manifestado de distintas formas, como por ejemplo en un tiempo fue el conde Saint Germain. Y ese mismo ente o espíritu Salomón es el mismo que va a posesar el cuerpo que se va a ver físicamente como el Mesías judío o el anticristo del final de los tiempos. Va a ser ese mismo espíritu desde el tiempo de Salomón hasta el tiempo presente. Y estará en el mismo templo, ¿no? Ahí haciendo todo el ritual. Y que además, por ejemplo, en textos como el Corán, ahí se describe claramente que Salomón podía controlar a los djinns, que son los demonios dentro del Islam. Así que conociendo toda esta identidad de Salomón, podemos comenzar a entender quién era realmente la famosa reina de Saba. Y para entender quién era, mencionábamos un poco en el relato cómo la describía Flavio Josefo, ¿no? Siempre la describió físicamente con unas piernas muy extrañas y velludas. Además, en el Corán se menciona que era mitad humana y mitad Dios. Y cuando ya se hace referencia a que era mitad Dios, no estamos hablando de dioses verdaderos. Estamos hablando de los dioses o entes que visitaron desde el pasado, ¿no? Y que todas las culturas adoraban. ¿Y cómo eran estos seres? Eran mitad animales, tenían aspectos horripilantes, como los que se ve del antiguo Egipto y demás culturas. Y al parecer Flavio Josefo describía un ser de estos cuando se hablaba de la reina de Saba. Pero para corroborar esto, hay un extracto del Corán que nos dice lo siguiente. Las creencias precisas de la reina de Saba antes de visitar a Salomón no se conocen del todo. Las distintas tradiciones la describen como adoradora del sol y de otros objetos celestes. Sin embargo, se dice que empezó a creer en el Dios de Salomón después de su visita. La historia de Bilquis, como se conoce a la reina de Saba en la tradición islámica, aparece en el Corán, aunque no se la menciona por su nombre y su historia ha sido embellecida por los comentaristas musulmanes. Siempre sucede así, ¿no? Cuando se habla de estos entes extraterrenos, en algunos de estos textos de las tradiciones religiosas, se hacen ver estas características oscuras que tenían estos seres, se camuflan como poderes divinos, ¿no? Como la gloria de los dioses. Y realmente pues eran horripilantes. Los árabes también han dado a Bilquis una genealogía árabe meridional y es objeto de un amplio ciclo de leyendas. Según una de ellas, Salomón, tras enterarse por una abubilla, uno de sus pájaros, de que Belquis y su reino adoraban al sol, le envió una carta pidiéndole que adorara a Dios. Ella respondió enviando regalos, pero cuando Salomón se mostró poco receptivo a ellos, acudió ella misma a su corte. Los genios del rey, que eran los demonios, por su parte, temiendo que el rey se viera tentado a casarse con Bilquis, le susurraron que tenía las piernas peludas y las pezuñas de un asno. Eso fue lo que estos demonios le dijeron a Salomón. Así eran las características de esta reina de la cintura para abajo. O sea, era mitad humana y mitad Dios, o más bien mitad humana, mitad extraterrestre. De estas formas animalizadas que a través de manipulaciones genéticas ellos lograron confeccionar estos cuerpos horrendos para poder posesarlos y poder manifestarse físicamente en esta dimensión. Salomón, sintiendo curiosidad por tan peculiar fenómeno, mandó construir un suelo de cristal ante su trono para que Belquis, engañada, pensando que era agua, levantara sus faldas para cruzarlo y revelara que sus piernas eran realmente peludas. Esto es una leyenda o una historia dentro de la tradición del Corán, dentro de la tradición árabe, donde en el tema de Salomón, como lo decía ahorita, se habla claramente del poder que Salomón tenía para manejar a los djinns. Esto en la Biblia no aparece. Salomón ordenó entonces a los genios que crearan un depilatorio para la reina, para que se quitara todos los vellos, ¿no? La tradición no se pone de acuerdo en si el propio Salomón se casó con Bilquis o la dio en matrimonio a un miembro de la tribu Hamdani. Sin embargo, se convirtió en creyente. Entonces, esta historia dentro de la tradición islámica nos ayuda a corroborar lo que ya Flavio Josefo había descrito sobre la reina de Saba. Entonces, para que lo entendamos, se vería como algo así, ¿no? Este es el Baphomet. Y si ustedes ven las piernas del Baphomet, tiene las piernas velludas y tiene pezuñas. En la historia decía que tenía las piernas como un asno. Un asno tiene pezuñas, ¿no? Como cualquier cuadrúpedo de estos. Entonces, el Baphomet es una de las representaciones de cómo son algunos de estos seres. Mitad cuerpo parecido al humano y la otra mitad animales.
En el antiguo Egipto eran igual, solo que en Egipto se describían con las caras, las cabezas de animales y el resto del cuerpo como seres humanos, ¿no? Cuerpos humanoides. Entonces aquí vemos, esta podría ser fácilmente la representación de lo que ellos veían como la reina de Saba. Solo que de la cintura para arriba era una mujer, se describe pues con cierta belleza, y tapaba sus piernas, por eso Flavio Josefo la escribía que se vestía como hombre, ¿no? Quizás con atuendos que taparan completamente la cintura para abajo, no utilizaba faldas o batas que pudieran vérsele sus pies. Entonces se vestía de esa forma para tapar lo que había debajo de su cintura. Y eran patas de animal, de cabra, como si fuese un Baphomet. Eso demuestra quién era la reina de Saba. Era uno de estos dioses antiguos que gobernó en uno de los reinos. Supuestamente en el reino de los sabeos, por allá en el sur de la península de Arabia, y eso no es extraño porque en aquella época, en el tiempo de Salomón, algunos de estos personajes híbridos gobernaban. Luego el tiempo de estos híbridos ya fue mermando porque el tiempo de vida de estos cuerpos no es demasiado largo. Entonces ya ellos fueron dejando a sus elegidos, ya no híbridos en cuerpos extraños, sino más que todo híbridos de sangre. Fueron perfeccionando su raza y ya los que gobiernan en la actualidad en las grandes monarquías descienden de estos mismos, solo que ellos sí son prácticamente iguales en cuerpo físico al ser humano. Solo en cuerpo físico, porque en espíritu, en alma, en pensamiento, sí son unos perversos. Entonces, la reina de Saba seguramente era así. Y en el tema de la cita que mencionó Jesús, que muchos dicen que él se estaba refiriendo a la reina de Saba cuando hablaba de la reina del sur, eso es falso. En Mateo 12:42 dice: la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y aquí más que Salomón en este lugar. Primero, aquí Jesús no está hablando de una persona, de una reina o una mujer literalmente. Aquí Jesús está hablando de un lugar. Por eso en la parte final del texto dice: y aquí más que Salomón en este lugar. Cuando él habla de la reina del sur que se levantará, se está refiriendo a un lugar, no a una mujer. Y habla de que esta señal será en el juicio con esta generación, la generación del fin de los tiempos. Y la condenará. ¿Condenará qué? El programa oscuro que gobierna la tierra. Entonces dice: porque ella vino, este lugar conocido como la reina del sur, vino de los fines de la tierra. Está hablando del tiempo del fin. La reina del sur se levantará en el tiempo del fin para oír la sabiduría de Salomón. ¿Y cuál es la sabiduría de Salomón? La sabiduría, supuesta sabiduría que tendrá el anticristo al final del tiempo, porque Salomón también va a volver, ya lo mencioné ahorita. Va a ser el ente que va a posesar el cuerpo del líder mundial. Ese va a ser Salomón. Y la reina del sur, como todo el planeta, va a escuchar la sabiduría de Salomón. Pero en lugar de creerle, en lugar de adorarle, lo va a condenar en ese tiempo. ¿Y por qué? Porque la sabiduría de la reina del sur es superior a la de Salomón. Y aquí más que Salomón en este lugar. Y la sabiduría de la reina del sur tiene que ver con el conocimiento de las estrellas, el mensaje estelar, la sabiduría que viene de lo alto, que no es para manejar demonios, ni rituales nigrománticos. Es la sabiduría del espíritu, de la ley luz. Esa es la que va a derribar la falsa sabiduría de Salomón. Y cuando se habla de la reina del sur, se está hablando de esto. América Latina, América del Sur. Esa es la reina del sur. Ese es el lugar donde se levantará una sabiduría superior a la sabiduría del líder mundial. ¿Y por qué América del Sur? Porque en este lugar se dieron los últimos contactos por los hombres de las estrellas desde los años 70. Los principales contactos fueron en este lugar. Y no solamente en tiempos modernos, sino que si vamos al pasado de las culturas ancestrales, aquí fue donde se dejó la semilla estelar. Bochica, Quetzalcóatl, Viracocha, Pupumax y bueno, muchos otros mensajeros de las estrellas que entregaron su legado espiritual a los pueblos antiguos. Un legado que aún permanece, en cierto modo, pero que genéticamente se fue trasladando ese conocimiento y al fin del tiempo aflorará. ¿Por qué aflorará? Porque esos últimos contactos de los años 70 son los que van a hacer que esa humanidad de América Latina despierte esa memoria dormida de la herencia estelar que tenemos. No solamente los latinoamericanos,
Estamos hablando también que esto es para todo el planeta. Solo que la esperanza se centró en un lugar que tiene las condiciones climáticas, las condiciones naturales para supervivir a un escenario de guerra, a un escenario de orden mundial al fin del tiempo. ¿Por qué? Porque las potencias se van a matar por allá, pero este lugar será preservado para proteger la vida humana, vegetal y animal. Por eso es la reina del sur. Y también si vemos en esta imagen para complementarnos, otro de los símbolos, esto es el mapa de Venezuela, está girado y aquí se puede apreciar la figura de una mujer. Si vemos por donde voy moviendo el cursor, aquí está la nariz, aquí está el mentón, la boca, por acá pues obviamente el cuello. Si vemos esta cordillera, que es los Andes, que desemboca por acá, está mostrando como si fuese una corona, ¿no? Una corona que sobresale acá. Y aquí está el cabello. Se puede apreciar lo que es la figura de una mujer en el mapa de Venezuela. Por acá están sus vestidos. Y parece una mujer andina, ¿no? De alguna tribu ancestral con corona. Y precisamente en el mapa de lo que es Venezuela, Suramérica, la reina del sur. Este es otro símbolo que, pues, como a dato curioso, ¿no? Que además de todo lo que ya está anunciado para América Latina, pues se suma para sustentar el tema de la reina del sur. Y además en otro de los símbolos que dejó Jesús para determinar el proceso de la segunda venida, él anunció que la venida del Hijo del Hombre será como el rayo que sale del oriente y brilla hasta el occidente. La primera venida fue en Oriente, allá en Israel. Allá surgió el rayo que salió del oriente como primera venida y se mostrará al occidente como el Hijo del Hombre, la segunda venida. Entonces eso está mostrando que habrá un proceso de despertar en la humanidad que muy probablemente inicie desde América Latina y se propague para el mundo entero. La segunda venida, como siempre lo he dicho, tiene dos etapas. La primera es en el hombre, en la humanidad, un proceso interno de despertar. Y luego ya se da como justicia en el mundo entero y los elementos. Entonces esta es la reina del sur que va a escuchar la sabiduría de Salomón y no le va a comer cuento. ¿Por qué? Porque hay más sabiduría que Salomón en este lugar. Ahora, no quiere decir que en América Latina no va a llegar la manipulación. No quiere decir que acá en América Latina haya gente que no le vaya a comer cuento al anticristo. Porque no van a ser todos. Obviamente habrá alguna parte que sí le comerá cuento a este líder del nuevo orden mundial, pero por lo general, proféticamente hablando, se dice que habrá un núcleo social o una parte de la humanidad que comenzará a despuntar en ese despertar y entendimiento. Y lo más probable es que inicie en Suramérica, no todos los latinoamericanos, una parte. Luego quizás los demás vayan entendiendo y esto se propague por todo el mundo. Esta es la verdadera reina del sur. Nada de la reina de Saba, porque la reina de Saba era un ente biológico extraterreno con sus patas de animal y era algo común en aquella época cuando algunos de estos híbridos seguían gobernando sobre el planeta Tierra. Y esta es la verdadera identidad de la reina de Saba. Una realidad que no muchos cuentan porque como en la Biblia dice que la reina de Saba era amiga de Salomón, entonces que también era una santa, que también era uno de estos personajes adorados por Dios. Pero no, tanto Salomón como la reina de Saba eran unos perversos. Y bien, esto era lo que quería compartir con ustedes en este programa. Pónganme ahí en los comentarios qué opinan de todo esto. Y si este video les gustó, les agradezco un like, la suscripción a este canal y compartirlo para que llegue a muchas más personas. Les envío un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo programa.